Los 20 siglos del cristianismo. Siglo II. Justino mártir y la helenización del cristianismo. Queda dicho que el apóstol Pablo murió en la persecución neroniana en el año 65 después de Cristo. Esta persecución no tuvo por objeto exterminar la nueva creencia, y la iglesia cristiana continuó creciendo en número y poder durante los años restantes del primer siglo. En el año 70, una revolución fomentada por patrioteros de Galilea trajo las legiones romanas contra la Tierra Santa. El general Tito, después emperador, atacó a los rebeldes, quienes se encerraron en Jerusalén, que después de ser sitiada por algunos meses, se rindió. El templo, orgullo de cada corazón judaico, fue destruido y la práctica de los ritos mosaicos prohibida. Sin embargo, la congregación cristiana en Jerusalén continuó hasta 70 años después, siempre unida a la creencia en la ley de Moisés como parte integrante del cristianismo. Pero para la generalidad de los cristianos, la controversia que había ocupado tanto la atención de Pablo era ya muerta. El cristianismo se constituyó como una religión universal distinta de la judaica. Aún el mismo sábado de los judíos fue dejado, porque los cristianos celebraron el domingo en honra de la resurrección de Cristo. No perdieron, sin embargo, todo contacto con el judaísmo. En sus reuniones siguieron hasta cierto punto las costumbres de las sinagogas. Leían el Antiguo Testamento como se hacía en estas, pero leían también de las epístolas que los apóstoles habían dejado escritas. Hacían oración y se exhortaban los unos a los otros a la fidelidad y al amor cristiano. No había distinción todavía entre los laicos y el clero. Aunque cada congregación tenía su presidente, designado como presbítero u obispo, según el mandamiento de Jesús, se celebraba la Santa Cena con regularidad. Había unos llamados apóstoles que andaban de lugar en lugar, predicando y exhortando, y ellos sirvieron para unir a los cristianos en sentimiento e ideas. Pero no había ninguna organización centrada de las iglesias. Durante el segundo siglo, los emperadores garantizaban el orden público eficazmente. En cuanto a la vida religiosa, se notaba cierta decadencia de las antiguas creencias paganas. Solo la gente ignorante y los campesinos, como quiere decir literalmente la palabra pagana, adoraban ingenuamente a los dioses del Olimpo. La gente culta, en su mayoría, había caído en el escepticismo, adoptando la filosofía del epicurio. Algunos que no podían creer en las supersticiones populares, ni recibir tampoco el materialismo de los epicúreos, aceptaban la filosofía estoica. A pesar del cinismo prevaleciente reflejado en los escritos de autores como Luciano, había un verdadero anhelo entre muchos de los espíritus más elevados de una filosofía más completa que las entonces conocidas, y también deseo ardiente de una expresión de las verdades religiosas más adecuada que la del paganismo popular. Todo esto vemos en Justino. Él nació en Samaria, cerca del año 105, de padres paganos, y muy temprano se dedicó al estudio de la filosofía. No estudió en un solo lugar, ni oyó los discursos de un solo maestro, sino que fue de ciudad en ciudad, escuchando a los filósofos de más prestigio en aquella época. Él mismo nos dice: mi deseo ardiente de ser instruido en la esencia de la filosofía no daba reposo a mi espíritu. Fuime en busca de un pitagórico que gozaba de gran fama, para suplicarle me aceptara entre sus discípulos. Este estaba orgulloso de su saber. Esperaba tener mejor suerte entre los platónicos, que gozaba de cierta fama y a los cuales me dirigí. Visité con frecuencia al que tenía la reputación de ser más docto entre todos ellos, con quien hice rápidos progresos en el conocimiento de su doctrina, con gran contentamiento mío, creyendo haber conseguido el cumplimiento de mis deseos. ¡Cuán equivocado estaba! Un día, a orillas del mar, observé que me seguía un anciano, cuya agradable presencia, dulzura y gravedad me causaron una impresión extraordinaria. No tardamos en trabar conversación, la cual giró luego sobre los deseos que yo tenía de conocer la verdad. Entonces nos refiere cómo el anciano le habló de Dios, del alma y de la verdad de Jesucristo al mundo como enviado de Dios. Justino creyó el mensaje del anciano y aceptó desde entonces la fe cristiana.
mirando en el Evangelio una filosofía más perfecta que las que se enseñaban en las escuelas de filosofía profana, continuó usando el traje y siguiendo el método de los demás filósofos, pero era en verdad un predicador del Evangelio, siendo uno de los primeros en expresar el mensaje de Cristo en el lenguaje y en los conceptos de la gente ilustrada de su tiempo. Esto hace de Justino el hombre más importante en el desarrollo del cristianismo durante el segundo siglo de su existencia. Mientras que la religión de Jesús hacía su propaganda principal entre los judíos, como en el primer siglo, había usado los conceptos del Antiguo Testamento, pero ahora que su tarea se presenta como evangelización del Imperio Romano, adopta el medio de pensar y de hablar popularizado por los filósofos griegos. Ya vimos que el apóstol Pablo dio el ejemplo de este proceder en el discurso que pronunció en el Areópago de Atenas. La misma tendencia se nota en la epístola a los Hebreos y sobre todo el Evangelio de San Juan, escrito a fines del primer siglo. Los apologistas del segundo siglo siguieron el mismo curso. Algunos cristianos modernos miran en esta síntesis del Evangelio con el helenismo una corrupción lamentable del cristianismo puro del primer siglo. Pero si recordamos que Jesús miraba en su doctrina un espíritu vivificante y no una letra muerta, reconoceremos en esta síntesis la influencia del mismo fundador del cristianismo. Si esta religión iba a ser una religión universal, como Jesús lo había pensado y como Pablo se había esforzado en mantenerla, era necesaria esta nueva expresión de las verdades cristianas en los conceptos de la filosofía griega. Los filósofos de aquel tiempo despreciaban esta superstición, como ellos la llamaban. Las autoridades la suprimieron, así es que Justino y los otros apologistas tuvieron que demostrar a los filósofos que el cristianismo era en verdad la mejor filosofía y a las autoridades que el cristianismo ayudaba al Estado en lugar de oponerlo. El resultado de esta síntesis de la cultura griega con el Evangelio fue el de atraer al cristianismo a muchos de los filósofos de aquel tiempo. Ellos no habían sido instruidos desde niños en el Antiguo Testamento como los judíos que habían creído en el primer siglo. Tampoco habían conocido personalmente a los apóstoles del Señor como los primeros gentiles convertidos. Ellos aceptaron el cristianismo como filósofos y con orgullo intelectual empezaron a formar sus propias teorías acerca de Cristo. Pretendiendo a un conocimiento muy profundo de las verdades cristianas, se les dio el nombre de gnósticos, el griego gnosis, conocimiento. De los muchos que formaron parte de este movimiento, solo podemos mencionar a Marción, porque él fue, con toda probabilidad, la causa de la selección por la iglesia de entonces de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, como los inspirados y autorizados de Dios. Marción era un hombre muy sincero y dio testimonio en su vida del poder del Evangelio. Creyó en la justificación por la fe de todo corazón, atraía a un gran número de discípulos y cuando vio que la iglesia cristiana no aceptaba su doctrina, fundó una nueva secta que aún existía 200 años después de su muerte. Sus diferencias con los demás cristianos provenían de que él rechazaba todo el Antiguo Testamento, diciendo que siendo este una ley, no podía tener por autoridad el mismo Dios que vemos en Jesucristo, el cual es pura gracia. Tampoco quiso recibir como divinos algunos otros de los escritos que forman parte de la Biblia que conocemos, porque no reconocía como inspirados divinamente a más libros que el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, menos las a Timoteo y la dirigida a Tito. Hasta entonces los cristianos veían en el Antiguo Testamento, como también en las epístolas de los apóstoles y en los evangelios, la palabra de Dios, pero no habían formado definitivamente el canon de sus escritos sagrados. Pero en oposición a la Biblia de Marción, la iglesia recurrió más y más a los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Justino mismo siempre trata el Antiguo Testamento como obra inspirada de Dios y para él las palabras de Jesús forman una autoridad final, pero no considera todavía el Nuevo Testamento con la misma veneración que el Antiguo le inspiraba. En cuanto a las epístolas a los hebreos, las cartas conocidas como de Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y el libro del Apocalipsis, habían todavía dudas. Algunos cristianos recibíanlos como inspirados y otros no.
La cuestión no fue decidida definitivamente sino hasta 200 años después, pero ya había llegado el tiempo en que se reconocía la existencia de un Nuevo Testamento inspirado de Dios y con igual autoridad a la del Antiguo. También en cuanto a la naturaleza de Cristo, los gnósticos y Marción tuvieron ideas muy diferentes de la mayoría de los cristianos. Marción no pensaba de Cristo como de un hombre, era para él un Dios más grande que el mismo Jehová. Justino se opuso a esta idea. Él creyó como los cristianos de todas las edades han creído, que Cristo es verdadero hombre y no que solo tuvo esta apariencia. También tenía la fe cristiana que reconocer que en el nombre Jesús vemos el Logos, la palabra de Dios, Dios mismo, que en una crisis histórica se encarnó para salvación de los hombres. Para aclarar esta idea, Justino usa la figura de que una llama de fuego, siendo de una misma sustancia, sin embargo se comunica a otra. La llama es una, pero puede tener varias manifestaciones. Así, para Justino era Dios. Consideramos pues la gran importancia de este filósofo para el desarrollo del cristianismo en el siglo II. Por un lado defendió esta religión contra los intelectuales paganos y contra las autoridades hostiles que miraban a los cristianos como trastornadores del orden, odiados por el pueblo por no mezclarse en sus placeres. Por otra parte, tuvo que defender el cristianismo verdadero contra los que equivocadamente se llamaron cristianos, quienes pensaron más en exponer sus propias ideas que predicar la revelación de Dios en Cristo. Contra los unos y contra los otros tenía que usar la lógica y el método de la filosofía griega, siendo este método el medio para defenderse. Luego lo usó el cristianismo para expresar su doctrina. Así fue trasplantado el evangelio de Jesús del suelo de los pescadores de Galilea a la sala del filósofo griego. Como dice un profesor alemán, sí comenzó entre los pobres y esclavos, luego pudo dominar el pensamiento de los más sabios. Aunque Justino defendió el cristianismo ante las autoridades, hubo varias persecuciones a los cristianos de parte de estas. El cristianismo no fue reconocido como una religión verdadera después de separarse de la religión judía. Y así, aunque el gobierno romano reconocía a todos los dioses de los países conquistados por él, no reconoció el cristianismo. Antes bien persiguió a sus fieles como ateos. Siempre daba oportunidad a los cristianos para sacrificar a los dioses y así salvar sus vidas. Pero muchos, no queriendo dar culto a imágenes ni dioses falsos, fueron muertos. Nos han llegado las historias de muchos de los mártires de esta época y podemos ver los sepulcros de algunos en las catacumbas de Roma. Sin embargo, no todos los creyentes fueron mártires. Algunos negaron el ser cristianos para salvar sus vidas, pero pasada la persecución solicitaban ser recibidos nuevamente como miembros de la iglesia. Y ésta tuvo que resolver lo que debía de hacer con ellos. Como regla general, los recibió de nuevo, solo que al renegar por segunda vez la fe aceptada, los excomulgó definitivamente. Ante la persecución del segundo siglo, Justino procuraba convencer a las autoridades de que el cristianismo nada tenía que ver con la magia, que era contra la ley, y que eran falsas las acusaciones de crímenes cometidos a nombre de la religión como parte del culto, y que al contrario, el cristianismo era consecuencia natural de la filosofía verdadera. Aparentemente hubo una buena oportunidad para que Justino y los demás apologistas cristianos lograran la tolerancia para su religión de parte del gobierno imperial. Cuando el conocido filósofo Marco Aurelio fue hecho emperador en el año 161, él era estoico y hombre de conducta intachable. Hubiera sido adepto a la verdad cristiana si no hubiera despreciado tanto toda excitación, especialmente el entusiasmo religioso, y si no sintiera un odio profundo contra el dogma de la inmortalidad, que era creída con tanta firmeza de parte de los cristianos. Así, en lugar de convencerse por las razones de Justino y los demás apologistas, ordenó que la persecución continuara. Justino, a pesar de su traje de filósofo, fue acusado con otros 6 cristianos, entre ellos una mujer. El juez le preguntó: ¿a qué estudio te aplicas? Justino respondió entonces: emprendí el estudio de toda ciencia y erudición, fijándome por último en la doctrina de los cristianos. Desgraciado, le dijo el juez, ¿son estas las ideas que profesas? ¿Dónde os juntáis?
Cada uno se junta donde quiere y donde puede. El Dios de los cristianos no está limitado a un lugar. Es invisible, pero llena los cielos y la tierra. Los fieles pueden adorarle en todas partes. Pero tú, ¿dónde congregas a tus discípulos? Habito los baños de Timoteo, bajo de la casa de un tal mártir. Si alguno ha venido a buscarme, le he comunicado la doctrina de la verdad. Los demás compañeros de Justino declararon igualmente ser cristianos. El juez les amenazó con la muerte y dirigiéndose a Justino le preguntó: ¿suponéis que si fueras azotado y vuestra cabeza cortada, subirías al cielo para ser recompensados? Y Justino le contestó: no lo supongo, lo sé y estoy plenamente convencido de ello. Entonces el juez mandó a los acusados a que sacrificasen a los dioses, pero Justino respondió: quien es discreto no abandona la piedad para servir la impiedad. Pero el juez le dijo: si no obedecéis, seréis castigados sin misericordia. Entonces los prisioneros, llenos de fe y del espíritu de su Señor crucificado, replicaron en alta voz: haced lo que queráis, nosotros somos cristianos y no ofreceremos sacrificios a los ídolos. Oído lo cual, el juez dictó la siguiente sentencia: que los que se han negado a obedecer las órdenes del emperador y no quieren sacrificar a los dioses, sean apaleados y decapitados según la ley. Y efectivamente los prisioneros, después de azotados, se les condujo al suplicio, donde murieron glorificando a Dios. Así terminó su carrera Justino mártir, fiel testigo del poder de Cristo. Pero las persecuciones no pudieron impedir que la iglesia creciera. La sangre de los mártires fue, como siempre, la semilla de la iglesia. La religión pagana, impotente ante el empuje de la nueva verdad, veía alejarse a sus adeptos, dejando abandonados sus antiguos ritos. Las escuelas filosóficas existían todavía, pero siempre proponiendo teorías más fantásticas. El orden antiguo no había muerto aún, iba a sobrevivir 100 años, iba a tener sus triunfos aparentes, iba a matar a millares de cristianos, pero el cristianismo se había definido como filosofía y como religión. A cada uno de los que se les oponía tenía su respuesta e ideas claras y consecuentes contra el poder de las costumbres, de la superstición y del poder civil. El resultado no pudo ser otro que la victoria para el cristianismo.